Hoy tenía bastantes ganas de hacer este vídeo porque os voy a compartir aquellos tokens que yo estoy holdeando a largo plazo porque opino que realmente la gran mayoría de ellos nos pueden dar un retorno fácil de un por 20, un por 30, incluso llegando a un por 50. Algunos lo harán, otros no lo harán. Y también te digo, no copies lo que dicen las personas por internet. Al final yo estoy tomando un riesgo en base a mi personalidad, en base a mi forma de operar, en base a mis objetivos. Entonces, como no te conozco, no puedo hacer un vídeo personalizado por cada persona. Entonces, esto que lo tengas muy en cuenta. También, como habéis visto, hay un disclaimer en este vídeo. Creo que la CNMV se está poniendo en contacto con los creadores de contenido de todo España. Y en este caso han ido de los más conocidos a los menos conocidos, por lo que me consta. Entonces, pues en la gran mayoría de vídeos vais a ver este pequeño disclaimer. Es simplemente pues para formar parte de los chicos buenos de la CNMV. Así que vamos a darle caña porque este vídeo es un poco a fluir. Tenía ganas de hacer un vídeo así. También os digo, he estado muy liado con muchas cosas que tampoco no quiero hypearos, o sea, son cosas que ya sabéis, ¿no? De mi día a día, de proyectos que tengo, pero también hoy he entrenado, me he pegado aquí un tirón cervical y últimamente estoy teniendo bastantes problemas de cervicales. Por suerte me llega la silla en breves, yo creo que a finales de mes ya la tengo en casa. Y lo que vamos a hacer es comentar pues los tokens Degen, ¿vale? Ya sabéis que esta billetera, sinceramente, no sé por qué en su momento se doxeó. Creo que como que Arkham en su momento me verificó, yo luego lo quise dar de baja. Entonces, esta billetera es pública y podéis ver el track record. No es que sea el mejor del mundo. Creo que aún está en pérdidas esta billetera, pero la estoy aprovechando para realmente jugar un poco a lo que sería operaciones Degen, ¿vale? Las operaciones Degen, que son las operaciones que son más arriesgadas, tienen dos puntos a destacar, ¿no? La primera es que puedes ganar mucho dinero y la segunda es que puedes perder mucho dinero. Y suelen ser billeteras muy, pero que muy volátiles. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo y cómo estoy planteando estas criptomonedas, estos tokens? Pues los estoy planteando a long term de cara al bull run, porque mucha gente se piensa que realmente los que invertimos en criptomonedas, en tokens, de forma profesional, estamos haciendo cada día un por 5, un por 10, un por 20 y realmente no es así. Realmente no es así. Mucha gente piensa que sí, pero no es así. Porque yo de forma semanal no estoy ganando dinero. Muchas veces lo que estoy haciendo es simplemente holdear una posición y cuando estás delante de un mercado alcista, porque va a llegar tarde o temprano, o sea, es algo 100% confirmado, al menos bajo mi punto de vista, pondré la mano al fuego y muchas veces, pues lo mejor que puedes hacer es no tocar nada. O sea, es así. Cuando estás en un mercado bajista, en un bear market, tiene sentido que a lo mejor tus operaciones no sean tanto a long term porque estás en un mercado bajista y lo más probable es que tus tokens pues no suban, al contrario, bajen. Pero en este caso, cuando estamos en la entrada de un mercado alcista, ¿cómo no voy a holdear esta posición? O sea, hazlo fácil. No te compliques ahora mismo en intentar ser el experto de turno sacando un por 2, un por 3. Si tienes la convicción de que este proyecto va a llegar a largo plazo donde tú crees que va a llegar y tocar esos take profits, no toques nada. Es tan simple como esto. O sea, nos complicamos mucho la vida a la hora de invertir en criptomonedas e invertir en el ecosistema cripto en general y realmente no es tan complicado. Todo el mundo sabe las bases que hay que seguir. Lo que pasa es que queremos ser los mejores, se nos sube el ego cuando ganamos algo de dinero y luego ¿qué pasa? Pues que ese ego va en contra de todas tus emociones y como no las sabes gestionar, pues aún peor, porque el ego y la mala gestión económica va a afectar gravemente a lo que serían tus resultados en las inversiones y más en concreto con las criptomonedas. Por lo que también te digo, si eres una persona que llevas 1 año, llevas 2 años, llevas 3 y ya si llegas 4, tienes que considerarte una persona suficientemente preparada para ganar dinero en el siguiente mercado alcista. Porque si vas 4 años y este mercado alcista que viene ahora mismo acabas perdiendo dinero o ganando muy poco, significará que lo has hecho fatal. Porque estamos delante del último bull run, podríamos decir antes de la adopción ya masiva. Bajo mi punto de vista, yo creo que este es el bull run donde si quieres hacer locuras de dinero podrás hacerlas porque hoy en día realmente hacer locuras es muy fácil. O sea,
puedes hacerte una billetera en MetaMask en 5 minutos, fondeas esa billetera y puedes comprar cualquier token de Uniswap, de PancakeSwap, de cualquier blockchain y ganar dinero y puedes hacer millonadas. Pero esto con el paso del tiempo se va a regular y no será posible. Entonces, espabila. No desaproveches esta oportunidad y harás cualquier otro modelo de negocio para ganar dinero cuando acabe el bullrun, pero ahora mismo el metagame, lo que mejor va a funcionar para ganar dinero desde cero son las criptomonedas. Entonces, os voy a enseñar los tokens que yo he estado comprando a modo Degen y os voy a explicar el criterio muy superficial de por qué los he seleccionado y de por qué los estoy holdeando. No os voy a decir dónde compré, no os diré tampoco dónde voy a vender, pero os digo el criterio para que veáis un poco que yo lo que estoy haciendo muchas veces, la gran mayoría de las veces, es utilizar la lógica. No te líes solo con el on-chain a copiar billeteras. No te líes solamente a hacer análisis técnico. No te líes solamente a leer tokenomics, a los unlocks de los tokens, porque esto realmente, cuando te atas solamente a un fundamental, a una información, pierdes el resto, pierdes perspectiva de visión, porque vas así, como un caballo, y no ves lo que está al lateral. Entonces, tienes que tener en cuenta de que mi análisis, pese que pueda haberme hecho popular por el análisis on-chain, no solamente hago análisis on-chain, pero esto lo he dicho desde hace mucho tiempo. Pero lo que sí que es cierto es que el on-chain te da una ventaja competitiva muy grande. De hecho, todos los que estáis viendo el vídeo, si hacéis on-chain, vais a ganar más dinero que la gente que no hace on-chain, porque ya sabéis dónde se mueve el dinero. Y esto realmente es un hack del sistema. Entonces, Kata Inu, ¿por qué la he comprado? Y vais a flipar ahora mismo, pero al final, cuando tú tienes amigos, cuando tienes personas que realmente saben del sector, la clave es repartirse el trabajo. Es decir, ¿por qué yo me tengo que especializar ahora mismo en encontrar proyectos de inteligencia artificial cuando tengo un amigo que está todo el santo día buscando estos proyectos? Pues en este caso, tengo un amigo que se llama Lucas, que es una persona que sabe bastante para encontrar criptomonedas con alto potencial, bastante Degen de degenerados. Y en este caso me habló de Katana Inu, me dijo, oye Mark, tienes que meterle a Katana Inu. Y le metí. Y sé que muchos de vosotros estaréis pensando, pero Mark, tú tanto que hablas, que llevas tanto tiempo y que llevas mucha experiencia y tomas decisiones porque alguien te lo dice. Sí, pero tú siempre cuando recibes una call tienes que ser consciente de que si esa call va mal es responsabilidad tuya. Y al final también confías en tu amigo, confías en su criterio, porque él también ha entrado. Entonces, Kata Inu os la quería comentar no porque sea el mejor proyecto que vais a ver, pero también para que veáis un poco lo que yo busco cuando estoy invirtiendo en tokens. No busco hacer un por 2, no busco hacer un por 4, busco hacer locuras. Y en este caso, hasta máximos históricos, pues tenemos un rendimiento de un 629%. Teniendo en cuenta el market cap, es un proyecto que se puede ir fácilmente a los 250, 300, 400 millones de dólares, porque es un videojuego. Es un fucking videojuego y al final te das cuenta que todos los videojuegos acaban explotando. Sea este, sea el que sea, pero todos los videojuegos acaban explotando porque el retail no entiende de blockchain, no entiende de tecnología, no entiende nada. Él entiende que un juego es chulo o no es chulo. Entonces, en vez de tener esa visión de inversor de no puede ser que este token suba porque el supply, porque la página web, porque el equipo no está doxeado, calma. El tonto que va a meter el dinero en 2 años, o sea, en un año, en pleno bullrun, en Bitcoin ATH, no se va a mirar nada, va básicamente a leer Kata Inu y probablemente su reflexión sea: ostras, pone Inu y Shiba Inu es un token que ha subido, voy a meterle. Y encima es un videojuego y las fees son bajas de la BNB Chain. Le van a meter. Punto y final, ¿vale? Esa es la reflexión que os quería compartir. Entonces, ¿qué más tokens tengo? También tengo un token Degen, ¿vale? O sea, bastante Degen, que es el de Milei, ¿vale? Ahora mismo está el token de Donald Trump, MAGA, que la verdad es que lo está haciendo genial. Está haciendo genial y al final, pues hasta que sea elegido como presidente Donald Trump, pues probablemente este token siga subiendo, pero son narrativas distintas. Yo en este caso, cuando seleccioné Milei, era porque hice una apuesta de futuro, sobre todo porque el token dije, oye, puede ir bien según las decisiones que vaya tomando Milei a largo plazo, y de momento lo tengo ahí, es una inversión mínima. Todo este portfolio, chicos, hay algunos tokens que no salen aquí, pero os podéis hacer una idea de que no es, o sea, a ver, es una cantidad importante, pero para que sea un portfolio Degen significa que obviamente esa cantidad para mí tiene que ser ridícula. Y no quiero quitar ahora mismo méritos a la persona que tenga menos dinero, más dinero. Tienes que entender de que cuando eres una persona que llevas tiempo en el mercado, por A o por B has ganado dinero.
La cuestión ahí es multiplicar, porque yo lo que voy a hacer es meter 100 euros a ver si hago un por 10. Porque hacer un por 10 son 1000 euros. Pero si tú metes 10.000 y haces un por 10, ahí ya están las cantidades importantes. Entonces, por eso intento seleccionar proyectos Degen, pero muy concretos. Y siempre he pensado que ahí es donde se puede hacer más dinero. Y por eso he hecho yo más dinero. Porque fui de todas las personas locas, 1, el que fue más constante, 2, el que creyó más en las criptomonedas y 3, el que buscó oportunidades más arriesgadas. Yo no invertí en Cardano, no invertí en Polkadot, no invertí en nada de eso. Cuando todo el mundo habla de parachains, yo estaba metiéndome en este tipo de tokens. Y ahí es donde yo hice dinero. Porque realmente el mundo quiere que inviertas en Bitcoin y en Ethereum. Esto te lo compro, pero no vas a hacer dinero. O sea, yo Bitcoin lo utilizo como valor refugio para tener Bitcoins y olvidarme, los tengo en el Ledger y no quiero saber nada. Pero lo interesante es que sepáis de que si vais siempre diversificando muchísimo en las inversiones, nunca vais a ganar dinero. Si tenéis $300, pues si hacéis compritas de $20, complicado será que podáis ganar dinero. Complicado será. Entonces, ¿qué siempre digo? Pues búscate un trabajo, intenta acumular lo máximo y luego haz apuestas más grandes, simplemente porque de esta forma vas a ver más resultados. Y si mucha gente a veces diversifica, es porque no tienen convicción con su jugada. Es gente que simplemente lo que están viendo es, como no lo tengo claro y como me da pereza filtrar entre los 10 proyectos que he encontrado cuál es el mejor, le meto a los 10. Y eso realmente es un problema. Eso es un problema que mucha gente hace y ya os digo yo que diversificar está bien. Pero si diversificas con sentido, si estás diversificando porque no tienes ni idea y te da pereza filtrar el proyecto mejor, ganador y lo que sea, entonces tienes un problema. Entonces, mi ley es básicamente esta, la narrativa. No tiene más misterio, son tokens Degen. Venimos aquí a hacer cantidades grandes de dinero, hacer un por 50, hacer un por 60. ¿Se puede hacer? No lo sé, pero también tiene 80.000 de market cap. Veremos. Luego también tengo Bitcoin, ¿vale? Bitcoin fue de las primeras que con on-chain la cacé bastante bien y de hecho justamente ahora mismo está en una zona donde puede rebotar. No vengo a hablar de gráficos, no vengo a hablar del proyecto, vengo a hablar de por qué la sigo holdeando y al final tenéis que entender de que mucha gente, cuando estemos en bullrun y Bitcoin esté subiendo, lo que a mí me hace pensar es que mucha gente va a buscar siempre la copia de Bitcoin. Siempre estaba Bitcoin Cash, entonces si ahora mismo tenemos un token que se llama Bitcoin, Harry Potter, Obama Shiba Inu, etcétera, etcétera, ¿por qué no puede subir? Es decir, es básicamente pensar lo más simple posible. ¿El retail compraría este token? Sí, porque se llama Bitcoin. El ticker Bitcoin solamente lo tiene este token. Entonces, simplemente pensando de esta forma, utilizando la lógica, por eso sigo holdeando este token y por eso dejé de invertir en SPX, dejé de invertir en Joe. Entonces me quedé solamente con Bitcoin. ¿Con cuál me he quedado también? Con Smurfcat. ¿Por qué? Porque de todas las que ha corregido es la que realmente mejor se ha comportado. Y diréis, hostia Marc, vaya caída. Efectivamente, estamos hablando de lo que os he dicho antes. Son oportunidades muy Degen, son muy volátiles, pero te pueden hacer mucho dinero porque si hubieses comprado aquí el token y hubieses vendido aquí arriba, te ibas aproximadamente a por ese por 10 de tu capital, de tu inversión inicial. Entonces, vamos a por más tokens porque en este caso tengo también DCB, ¿vale? DCB es un proyecto que por suerte pude invertir antes de toda esta subida, ¿vale? Por lo que os podéis hacer una idea de dónde estaré posicionado. Os diré realmente ya dónde estoy, pero os voy a dar una pista, ¿vale? Es este tramo de aquí, ¿vale? Que también lo ves a toro pasado y compré en FOMO, sí, pero es que le vi la oportunidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que desde el precio medio hasta el precio actual son 251, sí, pero mira el market cap que tiene. O sea, en un bullrun todo va a llegar a 100 millones de market cap, 150. Y si hablamos de un launchpad, aún más. Es así de simple. O sea, los launchpads fueron de los mejores proyectos que más funcionaron en el antiguo bullrun. Todo el tema gaming y seguramente el tema de inteligencia artificial. Pero yo, como lo desconozco, estoy delegando pues esa tarea a personas que son expertas para que me pasen información alfa. O sea, tú al final tienes que especializarte en algo. Si eres bueno en muchas cosas, pero no eres experto en nada, vas a ser mediocre como el resto de personas. Y a mí lo que me interesa realmente con Decubate es hacer un por 10, hacer un por 20, puede hacer un por 50, si realmente el potencial está encima de la mesa. Se pueden conseguir cantidades bastante grandes con este tipo de tokens. Entonces, también tenemos el token de Dext. O sea, podéis buscar el vídeo en el canal sobre el token de Dext. Es una maldita salvajada, chicos. O sea, es un token súper deflacionario.
¿Por qué? Pues porque siempre se están quemando tokens. Siempre que se están listando todos estos proyectos que están viendo, o sea, que estáis viendo siempre en el apartado de Dextools, todos estos proyectos han tenido que pagar para listar todas sus redes sociales, toda su página web, todo esto de aquí. El proyecto ha tenido que pagar a Dextools para aparecer. También todos los banners que aparecen en la web, a veces de anuncios, también están pagando, o sea, les sirven para financiar el proyecto, para seguir desarrollando, pero todo lo que son los listados de los tokens los utilizan para hacer este sistema de quema de tokens. Entonces, repito, muchas veces nos buscamos la vida de muchas formas para ganar dinero cuando lo simple es entender cuál es el token ganador. Dedícale tiempo a buscar el token ganador y déjate de tonterías de buscar pumps rápidos, no carga, de buscar pumps rápidos, de buscar oportunidades esas de en 5 minutos ganar dinero, porque eso es ir con prisas. Ir con prisas te hará tardar más, porque siempre el camino largo es el camino corto. Entonces, cuando yo hablo mucho de, oye, que yo aquí lo que quiero es ganar dinero, no es que quiera ganar dinero en un día. Quiero ganar dinero en long term, con el paso del tiempo. Lo que pasa es que muchas personas llegan con la perspectiva de que las criptomonedas es el dinero rápido, el dinero fácil. Y yo siempre he pensado que es totalmente lo contrario. Creo que ganarías más dinero invirtiendo en bolsa. Todo más tranquilo, no involucras tanto las emociones. Pero esto realmente es ir al casino. Y si te lo tomas como ir al casino, estás totalmente jodido. Pero Dextools es una de mis apuestas favoritas. También tenemos Based, ¿vale? Que no me cansaré de decir que Based, menos mal, ¿dónde la pillamos? Porque la pillamos justamente el 8 de agosto. Y el 8 de agosto, hasta precio actual, es un por 20 y luego aquí tenemos un por 30 prácticamente. ¿Por qué entré en Based? Entré en Based justamente porque vi la narrativa de los casinos, vi cómo Rollbit lo estaba reventando y dije, tiene que haber un proyecto que pueda hacerle la sombra, un mínimo. Y me di cuenta de que Based era un proyecto que lo bueno es que estaban entregando los desarrolladores siempre actualizaciones de la página web, de todo lo que estaban creando, y al final cuando hicieron el rev share, porque tú cuando haces staking de los Based puedes conseguir una parte de lo que ellos generan, ¿no? Y eso al final es la hostia, es el sueldo en Nescafé. Imagínate que Based se consolida como uno de los casinos más conocidos de todo el mundo, pero de criptos. Pues por tener tus Based bloqueados, te están dando un retorno. Te los dan en Ethereum y es una locura. O sea, sinceramente es una locura. Entonces, por eso estuve invirtiendo en Based, sigo dentro de Based y probablemente pues tengamos alegrías a largo plazo. Seguramente, al corto plazo podemos corregir, si es que al final una corrección nunca es mala. El problema es cómo se levanta el proyecto, cuánto cae, pero esto hay que analizarlo. Porque mucha gente ve una corrección así y ya se asusta. Oye, ¿está dentro de los parámetros? Bien. ¿Vemos que otros proyectos han caído más y Based se ha comportado mejor? Bien, muestra fortaleza. Vemos que el proyecto está entregando, vemos que la curva de usuarios dentro de Based como casino está mejorando. Oye, pues esto es una información que la gente no tiene en cuenta y es muy, pero que muy válida. Y yo quiero recalcar de que no estoy a favor de los casinos, estoy hiper en contra. Pero cuando hay que invertir, se invierte en lo que haga falta, ¿vale? Y más estamos hablando de tokens DeFi. Entonces, para ir acabando, tenemos Nerd, que me salí de la posición prácticamente, o sea, entré en la venta privada. Estos son los tokens que me dieron, una parte de los tokens. Seguramente lo vaya a vender cuanto antes, porque no es que necesite esa liquidez, porque al final son $300, pero estas migas de pan que a veces tienes por aquí de tokens, oye, quítatelos, te los quitas de encima, ¿vale? Es decir, si son $11 no, porque al final pues la comisión se te lo come todo, pero si son $100, $200 que están en un token que no hacen nada, rótalos en un token que veas que tiene más convicción. Y intenta entrar siempre no con el FOMO, sino entra cuando el proyecto más o menos pues esté calentando, empieces a ver pues señales bullish, pues entonces entras. Pero no entres persiguiendo el FOMO porque siempre acabarás perdiendo dinero. Pero Nerd era un proyecto muy interesante, pero que por lo que me he enterado los desarrolladores no están haciendo las cosas bien, así que pasamos de él. Luego también tenemos ese fund, ¿vale? Ese fund que potencialmente puede darnos bastantes alegrías. Y para mí es el launchpad número 1 en cuanto a gaming, ¿vale? En cuanto a gaming, por trayectoria, sí que es cierto que Decubate es un gran launchpad y sí que es cierto que a lo mejor a nivel de retorno de inversión, Decubate te puede dar más dinero, porque por el market cap y por el supply y todo, creo que te puede dar más dinero, pero también Seedify, en este caso estamos en $3, pues hasta llegar a esos $18 que podríamos llegar perfectamente, es un por 6, ¿vale? Son cantidades que no son tan locas, pero
dejemos que CDFI pueda durar un mercado alcista entero, porque aparte de romper el ATH, probablemente podamos irnos un poquitín más hacia arriba. Perfectamente podemos subirnos a $20. $20, $22. No me extrañaría, si es que al final en un bullrun no sabéis la cantidad de dinero que va a entrar y más en el sector gaming. O sea, la convicción que tengo yo, vamos, tocaría el techo e iría directamente al piso de encima. ¿Qué más tenemos? También tenemos Unibot, que es una de mis apuestas que estoy faileando más, ¿vale? Esta sí que es un poco la que fallé. Entré justamente en el tramo de aquí, ¿vale? Porque vi en on-chain que entraban unas billeteras que yo tengo categorizadas como influencers. Fue muy bien, pero luego retrocedió. Lo bueno, que está haciendo mínimos crecientes y puede ser que vuelva a subir. Pero bueno, al final tenía que estar en Unibot o tenía que estar en Banana, ¿vale? Tenemos aquí los dos bots. Sí que es cierto que Banana se está comportando un pelín mejor, ¿vale? Un pelín mejor. De hecho, ya está entrando pues en ese tramo de ATH. Pero sigo confiando en Unibot y veremos qué tal se nos da a largo plazo. Y luego tenemos Smurfcat, como os he dicho. Smurfcat, poca cosa a comentar. Es la única con la que me quedé, de lo que os he dicho, de todas las meme coins que salieron en su momento. Si finalmente volvemos a arrancar, pues eso que nos llevamos. Y si no, oye, salimos en pérdidas y no pasa nada. Porque en muchos proyectos siempre tengo la convicción de o todo o nada. No hay medias tintas. Yo aquí entré fuerte y si al final se va para abajo, se va para abajo. No hay ningún tipo de problema. Y finalmente tenemos Shia, ¿vale? Shia es el proyecto que ahora mismo todo el mundo dirá que está muertísimo, esto no se va a levantar, no tiene futuro. Me da igual. En el momento donde todo el mundo está diciendo esto, yo es el momento donde estoy comprando. Y probablemente sea uno de los proyectos que más sorpresas pueda dar a largo plazo. Sobre todo por el market cap que tiene, porque el supply en circulación no es esto, es mucho más alto, porque hicieron una quema de tokens y van a hacer otra quema de tokens, pero estamos hablando de 3 millones de market cap. 3 millones de market cap y prácticamente un ratio de 1,3 de liquidez. Están hablando de juegos casual, están hablando de colaboraciones con muchos influencers. El tiempo pondrá a cada uno en su lugar. Lo que hay que tener en las inversiones es convicción. Y cuando no tienes convicción es porque has invertido en algo que no tienes convicción y probablemente intentes buscar una excusa o porque lo vi de una persona o porque me lo dijo él, pero nunca hacemos una reflexión de ejercicio de análisis de por qué he entrado en esta inversión. No tenía que haber entrado, si tengo tantas dudas, ¿por qué he entrado? Entonces dejaremos esto por aquí, chicos. Espero que este vídeo os haya gustado. Ha sido un vídeo distinto, un vídeo que tenía ganas de hacer, de hablar un poco de lo más degen que ahora mismo estoy tocando y que probablemente toque en un futuro, porque esto es lo que tengo ahora, pero también tengo algunas que me las he guardado para también ir sacándolas en otros vídeos. Así que bueno, esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.